Buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a estos directos de entrevistas. Bienvenidos a Misterios al Descubierto. Estoy contento de que estén un día más pues aquí, esperando a ver qué podemos aprender y atraer a nuestra vida. Quiero agradecer a todos los que lleváis tiempo esperando, a aquellos que lleváis, pues eso, compartiendo el vídeo durante estos días. Y bueno, yo creo que vamos a disfrutar todos. Quiero saludar en general a todos los que están ahí viéndonos y también, como no, a aquellos que nos van a ver en diferido. Recordarles que pasado mañana, día miércoles a las 9 de la noche, hora española, tenemos una entrevista con Iván Martínez de VM Gran Misterio. Iván Martínez. Así que gracias a todos y vamos a comenzar saludando, cómo no, a nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal, Cristian, desde Argentina? Cristian Ceballos, ¿cómo estás? Cristóbal, ¿cómo estás? Un gustazo para mí encontrarme con vos. Somos viejos conocidos en estas lides. Y bueno, hoy te agradezco que hayas tenido la amabilidad de invitarme a compartir un ratito aquí en tu canal, tanto para vos como para la gente que te sigue y que, bueno, como bien decías, te acompaña en el proyecto que estás llevando adelante. Y para mí, en realidad, esto también es una excusa para compartir un ratito con vos, que hace rato que por un otro motivo no nos veíamos. Pues sí, aunque seamos viejos conocidos, hemos colaborado yo no sé cuántas veces, muchas creo, pero quizás no hemos hablado de ti. Quiero decir, hemos hablado de muchas cosas, de muchos temas, pero no hemos hablado de ti, que tampoco vamos a sacarte las tripas aquí ahora, ¿no? Pero sí un poquito para conocer, creo yo, el trabajo, el tiempo, cosas de cómo empezaste, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que sé lo que estás trabajando, lo que has trabajado este año, pues porque nos los compartes, nos los has compartido por privado y mucha gente que te sigue y sigue tu trabajo, pues has estado viajando mucho, ¿no? Este año pasado, has estado viajando mucho, ¿no? Así es, bastante. Desde que, a ver, en el 2014, en septiembre exactamente, para el día de mi cumpleaños, el 4, cuando cumplí 40 años, digamos, expuse abiertamente una investigación que hace tiempo ya venía desarrollando, que es esto del origen oculto del ser humano, y a raíz de eso, bueno, he empezado a hacer distintas conferencias en diferentes países y además ir a lugares de esos que hoy llamamos arqueológicos para ir recolectando documentos y pruebas de eso que expongo en las conferencias. Así que bastantes viajes. Yo creo que, bueno, a ver, este año en particular, bueno, he estado en España, he ido 2 veces a México, 2 veces a Chile, he estado en Uruguay, bueno, y bueno, los de acá en Argentina, que no son viajes directos, pero bueno, sí hemos estado en varios lugares de lo que se llamaría el interior de la República, de una manera realmente muy mal expresada, pero bueno, se entenderá que se refiere a lugares alejados de lo que sería la capital. Así que sí, y a eso, bueno, sumado también, que después quizás abordamos un poco más el tema para que se entienda, viajes en la enseñanza con la gente que participa de las actividades de la escuela que coordino. Así que sí, con bastantes viajes, por suerte, que me gusta mucho. Claro, porque, a ver, yo recuerdo cuando te conocí o cuando empezamos a hablar tu canal de YouTube, porque tienes un canal de YouTube, se llamaba Tu Propio Camino. Y ese es el título que le he puesto, ¿no? Yo creo que he puesto un título un poco de cómo crear tu propio camino, que bueno, que quizás luego nos puedes explicar un poquito sobre eso, pero yo creo que has creado tu propio camino. Quiero decir, en este caso has forjado tu propio camino y yo creo que estás ayudando a otra gente a, pues no sé, como ese faro, ¿no? Que alumbra quizás en medio de ciertas tormentas, ¿no? A los barcos, el camino de... por lo menos la dirección donde más o menos seguir, ¿no? Porque no sé si sigue el proyecto de tu propio camino o con esto de la escuela, que no sé, nos puedes explicar un poquito cómo va. Sí, a ver, bueno, es todo un proceso, digamos, todo lo que estás mencionando. Son distintos bautismos que van reflejando
momentos que tienen que ver con procesos tanto internos como exteriorización. Primero agradecerte tus palabras, hasta me puse colorado como la ropa que traigo, digamos. Si me lo hubiera dicho una chica me hubiera sentido más halagado, pero bueno, un poco barula me tocó, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero muchas gracias ante todo por tus palabras. A ver, si tengo que decir desde cuándo inicia este proyecto, son las cosas que con los años ves en perspectiva hacia atrás y que te das cuenta que no es que inicia cuando el día que decís, bueno, subo un video a YouTube o hago algo, digamos, ¿no? Sino que eso es como el colorario de todo un proyecto que en mi caso empezó desde muy chiquito. Yo, ya que hoy tengo la oportunidad de contar a lo mejor algunas cuestiones más personales, que no son las que hablo directamente en los videos, pues bueno, puedo aprovechar también para contar lo que también es bueno, ir contando las experiencias de cada uno y cómo es que eso que uno cuenta en los videos también es aplicable a uno mismo, ¿verdad? Que eso es principal. Y cuando yo era muy pequeñito, creo que tenía 8 o 9 años, bueno, mi abuelo, a quien aprecio mucho y extraño mucho, pues ya no está con nosotros, al menos en este plano, siempre me orientó a la curiosidad y a cuestionar, sobre todo a cuestionar la cuestión religiosa. Y sin embargo, yo cuando tenía 8 años era monaguillo de la iglesia del barrio, digamos, ¿no? Cuando uno está preparándose para tomar la comunión y todas esas cosas. Y eso fue una de las mejores cuestiones que me pasó en la vida porque me permitió desde un lugar distinto tomar como un contacto mucho más con, en ese caso, digamos, el catolicismo y curarte en salud desde tempranito, digamos, pues digo, 8 años. Y gracias a ese cuestionamiento y bueno, cuestiones que a lo mejor cada uno trae, también de ya preprogramadas por uno mismo, lo primero que no comprendí, y un día lo pregunté y no me lo supieron contestar, y entonces dije, bueno, me lo voy a responder por mí mismo, es por qué había tantas religiones defendiendo un Dios que supuestamente es el mismo. Eso te estoy diciendo un planteo de un niño de 8 años, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero el responder esa pregunta, o el llevar a responder esa pregunta, me hizo plantear lo que con mucho tiempo después entendí fue una especie de tesis. Ya obviamente te das cuenta que ya esto lo puedo anudar viéndolo la película hacia atrás, en donde lo que me planteé en ese momento es, ¿no será que alguna vez hubo una religión original que como que se fragmentó y lo que nos quedan son pedacitos de algo que alguna vez estuvo unido? Y entonces, con ese planteo, pues empecé a leer mucho, empezando por la Biblia. Obviamente me la leí de arriba abajo 15 veces, y cada vez que la leía encontraba cuestiones que muy distintas al velo que cuando la leemos con ese velo, leemos en eso. Otros textos que no necesariamente religiosos, pero sí de esos que te llevan a replantearte, como Julio Verne, ¿no? Libros que te ayudan a abrir tu mente. Y cuando cumplí unos añitos más, ya con 12 años, cuando uno empieza ya a independizarse y a movilizarse por su propia cuenta, empecé un trabajo de campo durante casi toda mi adolescencia, y era que todos los fines de semana, mientras mis amigos iban a bailar y eso, yo como digo, no es un don que tenga ir a bailar, yo tengo 4 pies izquierdos y encima atados con el mismo cordón. Me lo pasé durante todo ese tiempo yendo a todos los cultos, religiones, prácticas religiosas y templos que se profesan aquí en Capital Federal, en Buenos Aires. Iba con una libretita y anotaba, iba con para los que tenemos ya 40 en adelante, se acordarán de esos grabadorcitos chiquitos de periodista con ese cassette pequeñito, iba, grababa, después llegaba a mi casa, escuchaba, experimentaba también, para vivir en primera persona. Era la época que estaba de moda
cuando recién empezaba eso de las iglesias evangelistas, que te tocaban y te tiraban como ficha de dominó, digamos, ¿no? Los años 90, en los años 90 en Argentina. Claro, sí. Y entonces yo también digo, bueno, tóquenme a ver si también me caigo, quería experimentar qué pasaba, digamos, ¿no? Nunca me caí, digamos, pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, digamos que esa experimentación durante, vuelvo a decir, 5 o 6 años de ir conociendo los distintos matices de todas las creencias y todas las religiones, siempre con el norte de responder a esa pregunta de si realmente había una religión original. Hasta que un día, bueno, por un lado, primero me conecté con gente del movimiento humanista, que es un movimiento, bueno, ya a esta altura no existe como tal, pero bueno, estuvo acá en Argentina y en España, era muy, muy fuerte, un movimiento que encabezaba Silo, un pensador, filósofo, etcétera, 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 que fue mi primer contacto ya con un camino interno, o sea, el primer contacto con esto de que no solo existe un mundo externo, que es el mundo de los objetos y las personas que nos rodean, sino que también hay un mundo interno. Y ahí empecé a responder de alguna manera esa pregunta. Después un día, escuchando por radio un programa de estos de los evangelistas, que también lo escuchaba por radio y tomaba las notitas, casualmente dejé la radio prendida al programa que le seguía, y fue muy grata mi sorpresa cuando la presentación de ese programa directamente era la respuesta a esa pregunta que años atrás me había hecho, ya que en la introducción empezaba diciendo que todo lo que hoy conocemos como religiones, en realidad formaron parte de una religión original, que esa religión original se llama hermetismo, que es un camino hacia lo oculto, etcétera, etcétera, y ahí tomé contacto con otra de las escuelas en la que estuve muchísimos años, que es la escuela Edipo, y ahí, bueno, que estuve transitando prácticamente 15 años en esa escuela también, así que bueno, ahí también aprendiendo mucho recorrido introspectivo, personal, etcétera. En el interín también estuve viviendo 10 años en el extranjero, estuve 6 años en México, 4 años en Colombia, ahí también tomé mucho contacto con nahuales, con chamanes, en esta misma lógica de investigación, tomé mucho contacto con la enseñanza de Don Juan Matus, y llegó un momento que, habiendo ya experimentado todo esto que te estoy contando, dije, bueno, justo coincidía con ese emblemático 2012, no sé si lo recuerdan, aunque ahora parezca muy, muy lejos en el tiempo, y dije, esta es una buena oportunidad para transmitir a otros aquello que yo he experimentado durante tantos años. Y así fue que un día agarré y dije, sin conocer mucho del tema, voy a subir un video a YouTube hablando del tema. Y es más, en esos primeros videos que todavía están en mi canal, ni siquiera hablaba yo. Eran un par de diapositivas con esas locuendos, y los empecé a subir así, los primeros videos, y la gente, empecé a ver que había respuesta, o sea, que a la gente le gustaba, y empezó el contacto, y un día me animé a decir, bueno, ahora voy a poner, el que voy a hablar soy yo, y el que va a armar el video soy yo, y así fue que inicié, digamos, desde el tema de las redes sociales, con este proyecto, y bueno, y así de pasito en pasito, construyendo el canal y todo el perfil en las redes sociales, hasta que también en un momento dije, ok, ya no se trata solo de transmitirles un mensaje a través de un video, sino que ahora es momento de ponerme a prueba, dar un paso más y enseñar esto que yo he aprendido, porque justamente la enseñanza de la que yo aprendí tiene dentro de sus parámetros más fuertes el hecho de que la mejor manera de agradecer lo que uno ha aprendido es enseñándoselo a otros. Y así tomé la decisión de entonces abrir Escuela Ética, que es la escuela de iniciación que coordino. Después, si querés, hablamos ya más en concreto de qué es y de qué se trata, y di ese pasito, digamos, ya de saltar, entre comillas, de la virtualidad, en cuanto a las redes sociales y los videos,
a ponerme a coordinar actividades con gente. Así que como es, bueno, en parte de ese proceso es como pasito a pasito, mismo hoy ya estaba compartiendo en las redes sociales que ya está en Amazon el primer libro que he escrito. Justamente hoy ya después de, si bien tengo 3 libros escritos, hoy ya está a disposición el primero, para que ya puedan leerlo. Bueno, lo que te contaba antes del origen oculto del ser humano, y en el interín de todo esto, pues uno va conociendo muchos aliados, muchas personas muy lindas. El caso tuyo, que en su momento nos pusimos en contacto ya hace, ya no sé, pero más de un año seguro, sí. No tengo la fecha exacta, ni cuántos segundos, ni cuántos minutos, pero seguramente, pero sí sé que hace más de un año, si es que no hace 2, y como en el caso tuyo, bueno, con muchísima gente, digamos que uno empieza a armonizar, digamos, ¿no? Empieza a vibrar en una misma frecuencia. Y así es que ya ahora, digamos, estamos hablando de casi 4 años de seguir adelante con esta tarea. El canal de YouTube tiene casi 30.000 suscriptores, el grupo de Facebook tiene casi 30.000 también, todos los viajes que te he contado que he realizado de distintas partes del mundo y que ya tengo la agenda del 2016 también ahí ya bastante armada, con muchos viajes también, y la posibilidad de conocer un montón de gente que por otra vía pues uno no hubiera conocido, y el interés que de repente alguien quiera charlar con vos y que le cuentes qué es lo que estás haciendo, y las 80, ya en realidad ya creo que las atravesamos, las 80 personas que de distintos lugares del mundo participan de las actividades en la escuela ética. Así que bueno, como ves, esto que vos decías de forjar tu propio camino, es posible, esto de generar una realidad propia, independientemente del contexto social, cultural, político, porque he tenido que atravesar muchas piedritas y obstáculos en el camino y tomar muchas decisiones también. Yo hasta hace 3 años atrás trabajaba en una empresa y tenía un muy buen puesto, con un muy buen sueldo, y tomé la decisión de seguir mi propio camino y no seguir trabajando para un otro. Y aclaro, no es que yo esté solo y digo, bueno, si va bien, y si no, no. Yo tengo mi familia, tengo 4 niños, o sea, no es que uno dice, bueno, esa decisión de las tomás cuando estás vos solo, total, es un riesgo. Bueno, yo tomé el riesgo, un riesgo importante, conociendo y valiéndome de que aplicando eso que me escuchan hablar en los videos, te funciona, y bueno, aquí estamos hoy, ya 7 de diciembre de 2015, hablando justamente de todo este proceso. Fue un poco largo, extenso, pero bueno, creo que te di material para hacer bastantes preguntas. Claro. No, y además quizás esto lo sabe quizás esto que has contado, el círculo de personas, ¿no? Porque tampoco es algo que uno expresa, ¿no? Sobre todo en las redes sociales, ¿no? Sino el círculo más cercano en el que te encuentras. Pero has dicho algo que yo creo que es importante de saber, ¿no? Que una curiosidad que hubo en un momento determinado en tu vida te hizo forjar tu propio camino, ¿no? Yo sé que hay gente que tiene el camino que está llevando porque les han obligado, o porque no han tenido otro remedio, o porque no tienen otra salida, o porque es lo que le han enseñado desde el principio y creen que ese es el camino correcto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es un buen ejemplo, quiero decir, que quizás no tenga que seguir tu propio camino, porque es tu camino, pero es una situación o es una historia o un testimonio que seguramente muchas personas de los que buscan esas respuestas encuentran quizás tu canal, encuentran el mío o encuentran el de otros y encuentran como tú ese día, ¿no? Que como has contado en la radio, como aquellas casualidades del universo, mira que buscaste durante años, alguien soltó ahí una frase que te hizo despertar, ¿no? Y yo creo que es muy importante, aunque parezcan aburridos, porque es verdad que parecen aburridos, por lo menos mis vídeos, los directos que hago,
Hay mucha gente que me dice, ve al grano. Digo, pues que no puedo ir al grano porque hay que desgranar esto, hay que cortar, sembrar, hay que trabajar la tierra y yo no puedo desgranar y venga, darte ahí de comer, ¿no?, la palabra que te tenga que dar. Y mucha gente, yo creo que, Cristian, está buscando eso que tú quizás encontraste, ¿no? Pero eso lo encontraste tú. Y a mí me gustaría saber, si quieres, tu familia, ¿qué encontró? Quiero decir, los más cercanos. Has hablado que tienes esposa, tienes hijos. Esta esposa, entonces, siguen. Yo me imagino que los hijos son eso, ¿no? Árboles que los puedes ir moldeando, ¿no? Mientras son jóvenes, pero luego cuando sean viejos como nosotros, de manera muchas veces de movernos, o es muy difícil, ¿no?, de torcernos. Pero no sé, cuéntanos un poquito si dentro de lo que es el ámbito familiar, ¿no?, siguen esto, o cómo lo estás viviendo, Cristian, cómo lo estás capeando, como se suele decir. Bueno, es una linda pregunta que la verdad nunca me la habían hecho. Por lo tanto, la hace más interesante la respuesta, ya que sí mucha gente me pregunta cómo lidiar ante eso. Pero no me habían preguntado por mi experiencia, digamos. Y son distintas etapas también. Cuando era niño, y todavía estaba al cuidado de mis padres, y uno está en esa etapa donde no sos ni adulto ni niño, ¿no? Y todo eso, pues, bueno, mi familia, digamos que primero te tildan de loco, o sea, no pierdas tiempo en eso, no vas a llegar a algo, ¿para qué? O lo ven como un hobby, no lo entienden, o lo ven como una cuestión de curiosidad o una cuestión pasajera, en donde, pues bueno, no hay un apoyo que uno podríamos decir, como si a lo mejor estuvieras estudiando una carrera universitaria, para que se entienda la cuestión. Yo tuve la suerte de ser siempre muy constante y muy testarudo, en el sentido de que siempre tuve muy claro, desde muy chiquito, que esto es lo que yo quiero hacer y que no va a haber cuestión que me mueva de esto que estoy haciendo, porque es una decisión que tomé. Obviamente eso me llevó a muchas, entre comillas, discusiones o peleas o momentos en que no te hablas con uno, o no te hablas con el otro, uno no te habla o el otro no te habla, o alejarte de tu núcleo familiar. Pero luego con el tiempo, cuando ya van viendo los resultados, ¿no?, y aparecen las cuestiones, yo sabía que ibas a llegar a esto, digamos, ¿no? Y ahí decís, bueno, sí, claro, por supuesto, siempre yo sé que tuviste confianza en mí. Pero como no, realmente nunca necesité la confianza de un otro para hacerlo, sino la mía en mí mismo, pues bueno, no tuve inconvenientes ante eso. Digamos que nunca me movió en ese aspecto el tema de decir, bueno, si me habla o no me habla mi mamá, o si mis hermanos me hablan o no me hablan por hacer esto, o si de repente alguien te tilda de loco o raro, ¿no? O sea, no fue un tema que me moviera la aguja. Ya después de grande, estando casado, como bien decías, pues bueno, claro que es todo un tema, porque obviamente hacer todo esto conlleva un tiempo y una dedicación, no es solamente el hecho de decir, bueno, estoy un ratito. Más en un trabajo como en donde grabas en un video 1 hora y que de repente mejor te invitan a un canal y por la diferencia horaria es otra, y que si haces actividades y las haces para México tienen tal hora, y si las haces en España tienen tal otra hora, y que si tenés que viajar aquí, tenés que viajar allá. Obviamente que eso también llevó a muchos roces a nivel pareja, pero por suerte la misma enseñanza te da la respuesta ante todo esto, el mismo hermetismo te da la respuesta, y es cumplir tu palabra. Y al día de hoy con mi pareja tenemos una hermosa relación, una linda relación, más allá de las diferencias y los reclamos que pueda llegar a haber, en el sentido de que hoy, por ejemplo, mi esposa participa en las actividades que yo realizo. Y no por una cuestión de obligación o de a ver qué estás haciendo, sino porque cuando las personas que tenés cerca van viendo
que vos aplicando esto vas produciendo ciertos resultados, les da curiosidad. Y nuestro yo, por decirlo de alguna manera, también quiere eso. O sea, yo siempre digo que esta enseñanza hermética no se transmite por imposición ni por convencimiento, sino por contagio. Y el contagio se llama resultados, coherencia entre lo que pensás, lo que sentís y lo que haces. Así que esa misma persistencia, esa misma coherencia y esos mismos resultados que en lo real empiezan a plasmar que sí uno genera una realidad propia, independientemente de todo el contexto, hacen que el otro se contagie y también quiera. Así que creo que la mejor manera de decirlo es, como contaba, de que si mi señora ahora participa de las actividades, me ayudó y formó parte del libro que acabo de publicar, que aparte para mí es una gran ayuda también en todo el operativo con los niños y bueno, con las niñas, etcétera, etcétera. Hemos logrado un punto de interacción que es muy lindo y que no quiere decir que estemos de acuerdo en todo, porque no se trata de eso, sino se trata de que independientemente de las dificultades que surjan, tenemos una herramienta con que resolverlas. Y esa herramienta es la enseñanza hermética. Yo te he hecho esta pregunta pues porque yo también lo he sufrido, ¿no? Y yo creo que en ciertos círculos, ya no tan cercanos, lo sigo sufriendo, lo sigo lamentando, ¿no? Más bien, pues por esto, ¿no? La insistencia, el estar ahí constantes en ciertos trabajos, no moverme quizás de algo que, como tú decías, ¿no? Esa inquietud desde niño, ¿no? Pero claro, te he dicho esta pregunta pues porque has dicho una cosa que dicen todos los que se unen a cualquier filosofía o religión, cuando sales de tu estereotipo, de tu mundo mental. Cuando haces algo diferente a lo que el planeta completo, la mente mundial está adecuada, ¿no? Es decir, bueno, es que te vas a entrar en una filosofía diferente o en una enseñanza o una religión diferente, ¿no? Y muchas veces lo que Jesús decía, ¿no? Lo de la piedra de tropiezo, a mí me gusta mucho ese relato de que si eres piedra de tropiezo, decía, más vale que, mira, es preferible que si vas a ser piedra de tropiezo, te ates una piedra de molino de moler y te tires al río antes de que hagas tropezar a alguien que quiere entrar en la sabiduría, ¿no? En esa sabiduría que Jesús pues, le decía a todos estos sabios y sobre todo maestros de la ley, que les decía, vosotros tenéis la llave de la sabiduría, ni dejéis entrar a estos, ni entréis vosotros. Yo sé que hay mucha piedra de tropiezo y mucha piedra de tropiezo también son los amigos. También son la gente que entra en ciertos círculos, y hablo de YouTube porque estamos en YouTube, estamos usando ahora mismo esta plataforma, ¿no? Y hay mucha gente que nos ve a través de esto, de que con sus mensajes, con sus mensajes sucios, quizás con dejar mensajes en clave, que digo yo muchas veces así entre líneas, ¿no? No dejan a la gente acercarse quizás a alguien como tú en este caso, que estás abriendo, y digo, porque yo sí he reconocido eso en lo que tú dices, porque lo he reconocido, de esa enseñanza ancestral, de esa enseñanza primordial, de esa enseñanza que no conoce de religión, porque no es religión, de esa enseñanza que nos hace elevarnos en nuestra parte del ser, nuestra parte espiritual. Pero siempre está la otra parte, estos que es preferible que se aten una piedra de molino y, oye, y nos dejen en paz y oye, desaparezca, ¿no? Hablando metafóricamente, que no quiero que a nadie les pase nada, a ver si van a hacer de mí ahora mismo un vídeo y van a hacer cualquier otra cosa. Pero lo digo por esto, ¿no? Porque uno lo vive en sus carnes. Yo lo he vivido en mi vida, en mi diario. Yo no tengo a mi esposa que me ayude en ese sentido, pues porque aparte de que ella está en otros asuntos, pero lo que sí le agradezco es que por lo menos me deje trabajar, ¿no? No se mete en mis temas. Tengo a mis hijas que me apoyan, tengo a mis hermanos que me apoyan, tengo mucha gente que me apoya y que me conoce desde hace mucho tiempo. Pero sé que hay otra gente que nos conoce de hace mucho tiempo y no nos apoya, al revés, ¿no?
estás loco, ¿qué haces? No sé qué, mira, que estás influyendo a gente de débil pensamiento. Mira, a mí cuando me dicen eso, es que, pero vamos, si estoy influyendo, gracias a que por lo menos influyo, ¿no? Pero que le vaya a hacer mal a alguien que es de débil pensamiento, pero bueno. Mira, Cristian, hay algo que tú has hablado antes con el tema del tema de la religión. Tú hablas mucho sobre el tema de las religiones, del comienzo, ¿no? del ser humano o el inicio o el verdadero, ¿cómo dices? El verdadero origen. Origen oculto. Origen oculto. Hermano. Realmente, realmente, dentro de nuestra propia realidad, realmente los mitos de la creación, y esto es una pregunta que va un poco con yo creo que con lo de la escuela ética, creo que voy encaminado con eso, ¿tienen algo dentro de tus posibilidades de investigación que hayas hecho o hayas adquirido como conocimiento, ¿tienen algo de realidad? Porque yo soy de los que dicen, perdona, Cristian, que un mito tiene algo oculto de realidad. Es que nuestra vida es un mito. Pasa que hay que entender el concepto. Muchas cuestiones detrás para llegar a comprender eso. Cuando uno ingresa a un camino de transformación personal, vamos a decirlo así, vamos a iniciar de esta manera, a ver, reordenamos la respuesta. Dentro de este estadio de plano, por así decirlo, hay 3 niveles de conciencia que yo ubico. Uno es el yo, el ego, ese nivel cotidiano en lo que nos manejamos, que tiene que ver con todas esas respuestas automáticas que brindamos, con el que nos movemos en la vida cotidiana, en eso que llamamos vida despierta. Después hay otro nivel que es el de iniciado, que es el que aprende a reconocer que hay un mundo interno, además de ese mundo externo. Un mundo interno que tiene que ver con que dentro nuestro habitan programaciones, que somos una máquina molecular, que como toda máquina autómata responde bajo determinados criterios, bajo determinadas órdenes, y que esas órdenes y esas programaciones son justamente los mitos. Míralo así. Cuando somos niños, no traemos, entre comillas, un bagaje de conocimiento previamente adquirido, sino que ese conocimiento o ese entendimiento del mundo que nos rodea nos llega por la vía de la interpretación de los que tenemos cerca nuestro en primer lugar y después de las instituciones que nos forjan. El criterio que vos vas formando en tu vida va surgiendo de lo que tus padres te han dicho que es, que no es, que se puede, que no se puede, de sus experiencias que te transmiten, de sus mismas limitaciones. Después cuando vas a la escuela viene todo ya a nivel institucional, viene marcado por reglas más generales, más sociales, pero todo eso surge de lo que un otro te ha dicho. Y eso arma programaciones en vos, arma limitaciones. Porque no es lo mismo crecer en un contexto que en otro contexto, porque la experiencia que te van a transmitir tus padres es muy distinta. Entonces, ninguna es mejor o peor que otra, pero sí entender que toda nuestra vida, lo que hoy somos, es producto de lo que nos dijeron que hay que ser. Y que ese criterio que nosotros tenemos es el que hoy hace que tomemos tales o cuales decisiones, que es lo que hace que vos de repente, cuando quieras dirigirte a una situación, puedas o no puedas, tengas o no tengas, sepas o no sepas, o debas o no debas. Pero la raíz misma de todo eso es por lo que un otro te ha dicho. Vuelvo a decir, vos no traes un conocimiento previo de un montón de cuestiones, sino que todo eso es adquirido. El tema es que todo eso que hemos adquirido se transforma en un comando.
por así decirlo, en órdenes, en comandos, que actúan desde un nivel que se llama nuestro inconsciente. Si cuando eras niño, vos veías, por ejemplo, que tus padres se la pasaban peleando todo el día, pero así a pesar de todo el día estar peleándose, seguían juntos, es muy factible que el concepto de amor que vos ya has armado es a través de la violencia. Porque si hay amor y si hay gritos y se quieren y siguen juntos, entonces para el concepto de amor que vos armás es que para que funcione una pareja tiene que haber violencia, tiene que haber gritos, etcétera, etcétera. Y eso es un mito, es una programación. Si vos viviste de pequeño en una concepción en donde hay que trabajar mucho y todo el día y eso es un valor y que el sudor de tu frente hará que ganes un dinero que encima por lo general no es mucho, porque mientras más trabajo menos dinero, pero bueno, eso va a hacer que cuando seas grande también te encuentres ante la misma situación. Eso va armando lo que hoy en día, a nivel de otras escuelas o lógicas, se conozca como ese círculo de confort. Ese círculo en donde está todo lo que conocemos, que es lo mismo que decir todo lo que somos. Todo eso son mitos, son programaciones, dentro tuyo están. Y no porque ahora seas adulto, esas programaciones no tienen efecto. Porque los problemas que no has resuelto con tus padres hoy se trasladan a los problemas no resueltos con cualquier figura de autoridad, con tu jefe, con la ley, etcétera, etcétera. Los problemas no resueltos con tu madre se transfieren a los problemas que hoy no puedes resolver con tu pareja. Los problemas que no has podido resolver de niños con tus hermanos hoy se trasladan a las dificultades que puedas tener con tus pares sociales, etcétera, 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 digamos. Entonces hay que entender todo ese mundo interno que está dentro tuyo, desde las sombras, por así decirlo, actuando y forjando tu realidad. Pero eso lo descubre el iniciado, o sea, aquel que se interesa por sí mismo. ¿Y cómo te haces iniciado básicamente? Por preguntarte, por cuestionarte, porque de repente descubrís que todo eso que en tu vida se te presenta de manera problemática es siempre lo mismo, que te chocas contra la misma pared y no entendés por qué, que cada vez que formas una pareja pues te dura un poco y te peleas y aunque cambies de pareja, después te encontraste con otra pareja y es las mismas dificultades que tenías con la anterior, y porque tuviste otro hijo y los mismos problemas que tenés con el hijo de ahora son los mismos que tenías con tu hijo de antes, y que si tenés problemas en tu trabajo y cambias de trabajo, no era la solución porque volviste a armar los mismos conflictos, los mismos problemas, aunque cambie el escenario y aunque cambien los personajes. Eso te lleva a plantearte algún día si en realidad lo que está fallando es lo que vos crees, o sea, la afuera, o hay algo dentro tuyo que está haciendo que eso que encontrás afuera esté siendo generado. Ahí es donde descubrís que hay un mundo interno de tus propios procesos, que son los mitos que te habitan. Y vuelvo a decir, acá está la diferenciación. Mito, cuando hablamos de mito, no necesariamente estamos hablando de los mitos que leemos, aunque sí también, pero es un tema mucho más complejo, de los mitos universales que conocemos, sino que los mitos son tus programaciones, son esas leyes ocultas dentro tuyo que hacen que des determinadas respuestas automáticas o no. Aunque también hay mitos universales que rigen tu vida. No por nada del psicoanálisis, por ejemplo, que es una de las disciplinas que trabajamos en escuela ética, descubrís a través de Freud, por ejemplo, que los mitos que rigen a la humanidad son tres: el de Edipo, el de la horda primitiva y el de Narciso. Y que de acuerdo a ese mito y a todos los procesos que se juegan en eso, después vos respondés en el mundo de tal o cual manera. Entonces hay toda una lógica, pero más que nada, lo primero que hay que diferenciar es mito de relato de ficción, que eso es algo que desde los paradigmas tradicionales, sobre todo desde la ciencia y de la religión, nos intentan armar esa relación. Que mito es un relato fantasioso, que el mito es un relato histórico. Sin embargo, tu vida es un mito. Vos sos un mito con patas, actuando por el mundo. Lo
¿qué pasa? Y el problema es que no podés reconocerlo, porque es muy difícil, si no imposible, que veas la baldosa sobre la cual estás parado. Para eso tenés que correrte del lugar. Yo la analogía que hago como para que entiendas esto son dos. Una es que te des cuenta que eso que vos sos es como si fuera una ropa que alguien te dio. Y ponele que en tu caso te dieron un pijama. Vos sos un pijama. Entonces, ese pijama está muy bien a la hora que vos querés ir a dormir, porque es la ropa adecuada para ese momento. El problema está que cuando vas al gimnasio también vas con el pijama. Y cuando vas a la fiesta también vas con el pijama. Y que cuando vas a hacer las compras también vas con el pijama. Y esa no es la mejor ropa para ese momento. Entonces empiezan a generar conflictos. Lo que vos no te das cuenta es que nunca te sacaste el pijama, porque ni siquiera te das cuenta que tenés un pijama puesto. A algunos les tocó un pijama, a otros les tocó ropa deportiva, a otros les tocó un traje, a otros les tocó un vestido. Pero el tema es que como es tu propia ropa y otro te la puso, jamás te das cuenta qué ropa tenés puesta. Lo que la enseñanza hermética te invita a traer la transformación personal es que descubras cuál es esa ropa que vos traes, que reconozcas que siempre vas con la misma ropa a todos lados y que entonces aprendas a cambiarte de ropa de acuerdo a la circunstancia, que puedas elegir. Esa es una analogía para entenderlo. La otra es la de la programación. Si nosotros somos máquinas, como decíamos anteriormente, y esto no es algo que diga yo, sino que te lo hablan los tratados herméticos desde siempre, que somos la máquina robot, la máquina molecular, etcétera, etcétera. Tenés que entender como si fuera tu computadora a la cual estás conectado hoy en este momento. Hay una parte que es totalmente manifiesta de su compu. Ahora vos estás viendo el video nuestro, por ejemplo, y ves alrededor un montón de botoncitos que puedes interactuar y todo eso. Pero para que todo eso sea posible, detrás de todo eso hay un código de programación, un lenguaje de programación que hace que cuando vos le haces clic a tal botón, el programa responda de tal o cual manera, que cuando haces clic en tal otro botón, el programa responda de tal o otra manera. Pero no es porque el programa en sí mismo tenga una conciencia propia, sino que responde a comandos ya predefinidos. Si de repente vos querés ejecutar o hacer una acción que en ese software no está contemplada, se cuelga, no tiene respuesta. Y eso es lo que pasa en tu vida. Vos sos esa parte manifiesta de la computadora, esa parte que se ve, la de los colores, la de las imágenes, etcétera, etcétera. Pero dentro tuyo habitan unos códigos de programación que no tenés un acceso directo, porque están en tu inconsciente, y cuando de repente vos querés ejecutar en tu vida una acción que no está predicha, preorganizada, te tildás, te colgás y no tenés respuesta. Así que entonces, para hacer el cierre a esta parte de la ponencia, ¿hay mitos dentro nuestro? Sí, claro, somos mitos caminando. El secreto está en que vos descubras primero qué mito es, qué mitos actúas, reconocer tu círculo de confort, cuáles son tus limitaciones, dónde están tus puntos de falla, o sea, cuándo el programa se te tilda, después qué hacer ante eso, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a decir, desde los paradigmas tradicionales, sobre todo el científico y el religioso, te han vendido que mito es igual a ficción. Y por eso te es muy difícil entender que tu vida es un mito. Yo creo que me he sentido como si me estuviese dando una terapia. La verdad es que muy bien. Además, yo creo que es una parte importante porque así la gente que va a ver este vídeo y está viendo ahora sabe pues que no es mandanga, como se suele decir, lo que se habla aquí, ¿no? Sino que es muy importante y que nos puede ayudar. Hemos dejado por ahí antes, tú lo has hecho y yo lo he hecho también, que te hagan alguna pregunta. Hay un amigo nuestro que se llama Iván Campos, del canal Nueva Noxis, que está por aquí, que ya le entrevisté hace unos días. Nos deja una pregunta, o te deja una pregunta, dice, ¿cómo romper o borrar la programación? Bueno, primero un saludo para Iván, no tengo yo al menos el gusto de conocerlo, pero me gustaría mucho, así que seguramente a lo mejor en algún momento entremos en contacto. Sí, claro, siendo vos el que nos está enlazando no tenés ningún inconveniente. No, claro. Bueno, primero que nada, el tema es
reconocer que dentro tuyo te habitan programaciones. Eso es fundamental. Por eso yo decía que la diferencia entre tu yo mecánico y el iniciado en vos es reconocer. Toda la primera etapa en un camino de transformación personal se llama reconocer. No hay otra cosa más que reconocer, que es empezar a develar cuál es tu código. Rompes, ¿viste que se habla mucho de la Matrix? Bueno, ¿qué es la Matrix? La Matrix es eso que vos ves desde lo consciente, de lo que tus 5 sentidos perciben y que no podés ver más allá de eso. Haciendo la analogía con la película, es esa parte donde cuando Neo conecta y de repente ve que aparecen todos esos códigos. Bueno, es eso, o sea, descubrís eso. Entonces, primero que nada tenés que aprender a reconocer cuáles son tus códigos, tus respuestas automáticas. Para aprender a reconocer eso hay un método muy simple, pero muy simple, muy sencillo, que obviamente requiere una introspección, pero es muy simple de ejecutar, que es lo idéntico en lo diferente. Hacete una listita con los problemas que hoy tenés en tu vida. Los problemas, lo que vos considerás problemas. Y empezá a buscar, decir, bueno, problemas con mi pareja, tal, ok. Ahora anda hacia atrás. Problemas con mi otra pareja, tal. Problemas con el tal. Problemas. Y vas a descubrir en todo eso que a vos se te presenta como problema, un hilo en común. Que los problemas, no sé, por ejemplo, descubrís, por ejemplo, que sos una persona indisciplinada y eso te trae ciertos problemas. Que sos una persona que enseguida se enfurece y eso te trae problemas. Que sos una persona que obedece ciegamente lo que otro le dice y eso le trae problemas. Que sos tímido y eso es el factor común entre todas esas situaciones problemáticas. Ahí encontraste el backdoor del sistema. O sea, ahí encontraste el punto de falla por el cual tu software, tu programación, genera un problema, una respuesta automática. Pero tenés que sacar toda la paja, tenés que aprender a diferenciar la paja del trigo, que sería este proceso. Cuando vos reconoces entonces ese código de programación, descubrís cuál es tu punto de falla, el punto de falla en tu software, ante lo que no tiene respuesta. Y una vez que lo aprendés a reconocer, que decís, bueno, ok, la indisciplina. Llegaste a la conclusión de que esa indisciplina que vos tenés es lo que después se materializa en la raíz y la causa de todos tus problemas. Ese punto de falla ahora, el hermetismo te dice, tenés que ponerte un adonde de guerrero interior, o sea, ese guerrero de la luz, el que entra en combate contra lo que te habita pero que no es tuyo, o sea, contra todas esas programaciones. Y si vos sabés entonces que cada situación automáticamente en vos se va a jugar la indisciplina y eso después te va a generar un problema, tenés que bloquear la indisciplina y actuar con disciplina. Pero para eso requerís ya un estado atencional de autoobservación en la situación. Tenés que estar autoobservándote. ¿Cómo decir? Ahora estamos charlando, pero mientras estamos charlando, esto es un ejercicio que con la práctica se hace automático. Yo siempre digo, ya que ahora está de moda el tema de los drones, vos tenés que tener un dron tuyo girando en la situación, filmando la situación, entonces estás vos, el otro o la situación y ese dron por el cual te estás observando desde fuera de la situación. Y ahí vas a descubrir cuándo estás actuando desde eso que es ese punto de falla y automáticamente lo detectás, tenés que hacer, esa es la parte de hacer tu trabajo interno y dar una respuesta diferente. Por eso, el mejor síntoma de cuando le estás dando respuesta a tus programaciones internas no es que se te acaban los problemas, porque todo el mundo cree que el objetivo es que se te acaben los problemas. No, no. Es que te vas a encontrar ante problemas diferentes. Y si en tu vida te encontrás ante un problema diferente, quiere decir que ya entonces estás evolucionando, estás avanzando. Porque esa programación siempre te va a hacer recurrir ante el mismo problema una y otra y otra y otra vez. Es como el disco que cuando estaban los discos de vinilo, que se raya y gira todo el tiempo el mismo surco. Bueno, así sos vos. Sos un disco rayado que todo el tiempo gira el mismo surco. Que bajo la lógica de que transcurre el tiempo, crees que en realidad estás avanzando, pero no estás haciendo más que correr en la cinta mecánica, donde estás siempre en el mismo lugar. Para
avanzar, dar esa respuesta, y cuando de repente te encontraste un problema nuevo, un problema diferente, quiere decir que tu psiquismo tuvo que activar nuevas cuestiones, para ponerte, es como decir, avanzaste de pista. Y al avanzar de pista te encontraste un nuevo problema. Y esa es una buena señal. Así que entonces, primero, reconocer la programación. Segundo, bloquear esa programación. Tercero, dar una respuesta diferente a esa programación. Es una palabra que yo creo que nos tenemos que aprender, ¿no? Reconocer. Quizás nuestro orgullo, nuestra impaciencia o nuestra falta de humildad, ¿no? Nos hace no reconocer lo que hace que nos separe de otras personas, lo que nos hace darnos con la misma piedra una y otra vez. Y la verdad que esa palabra reconocer para mí es muy importante, no solamente para este psicoanálisis, ¿no? Sino para aquellas personas que, oye, te están diciendo tus amigos, mira, no lo hagas porque si te das cuenta estás perdiendo cierto círculo de amigos porque sigues haciendo lo mismo. No reconoces que esa actitud, que es simplemente una palabra, actitud, pero que puede generar en cosas más grandes, está explosionando, ¿no? O está infectando, ¿no? Incluso amistades, ¿no? Amistades, relaciones, etcétera, ¿no? Reconocer. Y yo creo que todos hemos pasado por eso. Me faltan reconocer muchas cosas y otras las he reconocido hace mucho tiempo. Y eso no significa que me quede con eso, ¿no? Como reconozco que soy tonto, ¿no? Y me quedo como el tonto. No, no, no. Reconozco que quizás me falte cierta sabiduría en algunas cosas, pues vamos a reprogramar esto, ¿no? Y vamos a aprender, a adquirir y bueno, intentar aprender y guiar nuestro propio camino, ¿no? De otra manera, ¿no? Yo no sé, no he visto ninguna pregunta más en el chat. Y yo creo que como tienes una cita ahora y tienes tiempo, me gustaría pues hablar más, pero yo creo que lo que nos has expresado yo creo que ha sido tu propia vida, ¿no? Ha sido tu propio camino en la que lo has expresado, nos hemos alimentado de esta, no voy a decir gran enseñanza, sino de la enseñanza, no es, ni es muy grande ni es pequeña, sino la enseñanza. Y esperemos que mucha de la gente que vea este vídeo y vea como tú dices, que a mí se me ha quedado eso en la cabeza, como un mensaje en la botella, eso, cuando lo decías, digo, esta es buenísima, un mensaje, como un mensaje en la botella, en el tiempo, ¿no? Una cápsula del tiempo, ojalá no se borren nunca. Y que no solamente se quede ahí en el vídeo y nos olvidemos, sino que la podamos grabar en nuestra tabla del corazón. Como decían los hebreos, cuando hablaban del corazón, no es los sentimientos, sino este es el corazón para ellos. Grabarlo aquí en nuestro consciente, inconsciente, subconsciente, como le queráis llamar, pero que quizás al menos un segundo al día podamos recordar esto, ¿no? Reconocer que necesitamos respuestas, reconocer que nos faltan cosas que arreglar en nuestra vida, reconocer que somos una programación que nos han implantado y que nos hemos reprogramado, eso sí también es verdad, con las situaciones en la vida, y que hay solución. Y el problema es reconocer, que algunos reconocen que no hay solución, pero hay que reconocer que hay solución para todas las situaciones. Yo espero que sirva a todos los que están viendo el directo y los que vayan a ver el vídeo. Ojalá les pido a aquellos que están ahora en directo que hagan el favor, si quieren, de compartir este directo. Y bueno, Cristian, te dejo las últimas palabras para despedirnos y yo creo que vamos a repetir esto, seguro. Vamos a repetirlo. Bueno, primero que nada, cuando gustes. Para mí, además lo estoy disfrutando mucho. Y para acotar algo a lo que estabas mencionando, aportar, claro que es muy difícil aprender a reconocer porque eso implica lo que es una herida a nuestro narcisismo. O sea, que un día descubras que todo eso que durante tantos años estás viviendo no es más que una ilusión, es un golpe muy duro a tu ego. Entonces es mucho más simple
y acá es donde está el mayor dificultad que te vas a encontrar cuando quieras empezar, iniciar tu proceso, ahí es donde es mucho más simple poner la culpa a las tintas afuera y decir, es por el sistema, es por el político, es por el jefe del trabajo, es por mi esposa, lo que a mí me pasa es por culpa de otro. Porque es mucho más simple poner esa cuestión en un otro que responsabilizarte vos mismo por la misma herida, vuelvo a decir, que te produce dentro tuyo, dentro de tu ego, dentro de tu herida narcisista, como se llama. Pero una vez que atravesás esa etapa, acordate que para que un carbón se transforme en diamante tiene que pasar por los procesos más difíciles y soportar los temples y las temperaturas más fuertes que pueda haber. Y eso se llama alquimia. Otra vía para verlo. Y vos, en un proceso de transformación personal, sos un carbón, pero también sos un diamante. Está en vos lo que hagas, pero para poder transformarte en ese diamante, vas a tener que soportar todas esas presiones que el mismo camino, el mismo recorrido te va brindando. Y ante todo, darte cuenta que vos, sepas o no sepas, quieras o no quieras, te guste o no te guste, lo reconozcas o no lo reconozcas, sos el eje y el motor de tu vida. O sea, lo que hoy te pasa es porque vos lo has y lo estás generando. Mientras más creas que es otro el que te está haciendo y no que vos estás haciendo, lo que vas a hacer es seguir perdiendo tiempo y, como dice la canción, siga participando y tendrás que venir una y otra vez hasta que por proceso de decantación algún día se te ocurra mirar hacia adentro. Mientras antes lo hagas, más te vas a ayudar a vos mismo. Otro tema relacionado a esto también es que, de la palabra presión, uno de los nombres ocultos de Dios, ya que compartimos el gusto también por la parte religiosa, pero no desde la religión, sino de la religiosidad, es que Dios es presión. La palabra Dios significa presión también. Por lo tanto, para que vos puedas despertar esa divinidad en vos, vas a tener que someterte a procesos de mucha presión. Pero no de presión externa, sino de presión interna, que es ese momento en donde estás vos con vos y vos mismo, y sabés que lo único que tenés por delante es tomar la decisión de dar ese paso. Y que no se trata de aprender de cosas nuevas, sino de recordar las que ya sabemos, las que ya sabés. Pero para poder recordar todas esas cosas que ya están inscriptas, como vos decías en esa tabla, tenés que volver a conectarte, porque lo que perdiste es la conexión. Es como decir, te conectaste a otro wifi. Te conectaste al wifi del vecino, en vez de conectarte al tuyo. Entonces, lo que tenés que hacer es encontrar las herramientas y el mecanismo para reconectarte con tu propio wifi, con tu propia señal. No te olvides que la misma palabra religión quiere decir religar. O sea, religarte a esa conexión divina que está en vos, pero que hoy está opacada por toda esa cuestión. Y que no se trata de cambiar al otro. Yo sé que ahí en España están ahora, por ejemplo, en un proceso de cambio, próximamente, con toda, aparte mucha movida política. Bueno, yo te voy a dar un mensaje que también lo digo acá para Argentina y aplica a toda situación. Si vos crees que porque cambia el presidente va a cambiar algo en tu vida, pues como se dice el dicho, estás meando fuera el tarro. O sea, no porque cambie el presidente y salga Rajoy y entre Juan de los Palotes, o porque dejen de ser una monarquía y pasen a ser una democracia, o porque cambie el Fondo Monetario Internacional, o porque cambien la moneda, algo va a cambiar en tu vida. Porque tu vida va a cambiar cuando vos hagas algo con tu vida sin necesidad de lo que los demás hagan o dejen de hacer. Si hay conspiraciones en el mundo, sí, las hay. Si hay un gobierno tras las sombras, sí, lo hay. Si hay Central, sí, los hay. Si hay HARP, sí, lo hay. Pero si vos estás creando tu realidad, todo eso ni siquiera te importa. Porque la mejor protección que tenés ante todo eso es la conexión con vos mismo, porque vas a generar una realidad. El día que pongan la bomba, vos vas a estar en otro lugar. El día que tiemble, vos vas a estar en otro lugar. El día que tomen tal decisión política o económica, a vos no te va a afectar porque vas a haber generado tu propia economía, tu propia realidad, tu propio sistema de vida, y entonces no te vas a ver afectado por eso.
como yo, cuando hablábamos al principio del programa, aquí en Argentina la cosa no es que sea diferente. Y ustedes saben, quizás, que Argentina muchas veces es un país mucho más conflictivo que España en cuanto a las crisis económicas y todo eso. Y yo acabo de decirte que este año he ido 2 veces a España, 2 veces a México, he ido a Chile, he ido... Y que no es la misma situación económica que los otros 40 millones de argentinos que estamos aquí, sí. Y sin embargo mi economía crece, crece, crece. Pero no porque haya cambiado el presidente o porque esté esperando a ver qué hace tal o cual político, sino porque yo tomé la decisión de hacer mi propio camino. Y con eso, entonces, sintonizás otra frecuencia. Es como la estación de radio. Todos somos receptores y emisores. Cuando vos sintonizás una estación de radio en tu aparatito, aunque ahora ya casi no existen, ¿no?, los aparatos con sintonizador, hoy existen los celulares que escuchás la radio o la escuchás online, pero no es que cuando vos sintonizás una radio las otras dejan de emitir, están en el aire, pero sin embargo vos no sintonizás con esa, cambiaste la música. Y lo mismo tenés que aprender a hacer en tu vida. No es que lo que pasa alrededor tuyo no va a pasar, sino que vos sintonizás otra frecuencia y eso va a hacer que automáticamente lo que genere, lo que escuches sea otra música. Así que como, entre comillas, consejo, como para cerrar el encuentro de hoy es, no creas que el cambio viene de afuera, sino que el cambio sos vos. Cuando vos cambies, cuando vos realices, tomes la decisión de realizar tu transformación personal, que es mucho más difícil que cualquier empresa que se te ocurra iniciar en el mundo. Es mucho más difícil que poner un negocio, es mucho más difícil que acabar con el gobierno tras la sombra, es mucho más difícil que acabar con los chemtrails. Te puedo asegurar que el camino de transformación personal es la empresa más difícil que un ser humano puede decidir, tomar y hacer. Pero esa es la única empresa que vale, porque hagas lo que hagas, es para vos y estará con vos durante toda la eternidad. Te agradezco mucho por la invitación y cuando gustes. Pues muchas gracias, Cristian, por esta exhortación, que es muy buena, además, y coincide con muchas cosas de las que yo, por supuesto, pues hablo, ¿no? Y es eso, ¿no? El cambio, sobre todo interior, que no es un cambio exterior, un maquillaje, ¿no?, sino que es algo que trasciende, ¿no?, que trasciende más allá del propio tiempo, ¿no? Yo creo que la ley de la siembra y la cosecha tiene que empezar con eso, con una semilla que muere para poder dar vida. Y yo creo que nos tenemos que sentir como eso, como semillas, que tenemos que morir a nosotros mismos, reconocer lo que estamos teniendo en nosotros y lo que no nos hace avanzar y sembrar. Y sembrarnos en otros, que eso es lo que tú estás haciendo. Sembrarnos no en cosas, en tierras que no van a germinar nada, ¿no?, sino en tierras buenas, ¿no? Así que bueno, gracias, Cristian. Muchas gracias. A vos, gracias. Acordate, nadie es profeta en su tierra, como dice el dicho. Eso lo digo yo, lo tendremos que hacer algún viaje para Argentina. No, hombre, no. Eso siempre lo digo, nadie es profeta en su propia tierra y eso es así. Pues bueno, gracias, Cristian, una vez más. Ha sido un placer y quiero agradecer a todos aquellos que han estado ahí atendiendo a las palabras de Cristian, a esta entrevista. Y bueno, recordarles que el miércoles, pasado mañana, estaremos aquí con Iván Martínez, que muchos nos habéis visto, igual que con Cristian, hacer vídeos, pero hablaremos de otras cosas que creo que no se han hablado, ¿eh? O al menos esperemos que las responda. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en otro momento. Chao, amigos, si os quiere. Chao.